Vamos a explicar cómo realizar la simulación de lo que sería el doblado o plegado de un tubo, de tal manera que podamos hacer un vídeo para después poderlo reproducir. Con esto podremos dar un efecto más realista a una máquina o a un diseño. Comenzaremos con un ensamblaje en el cual ya tengo preparada una base y un soporte que va a hacer las funciones de plegado. Por aquí pasará el tubo y al girarle el tubo se plegará. En la base tenemos un pequeño saliente que nos sirve para sujetar el tubo. Nos interesa saber la distancia que hay desde el eje hasta la base de la plataforma, que son 250 milímetros, y la separación que hay desde el eje de entrada del tubo al eje de giro del doblador, que es justamente 100. Bueno, esta parte no tiene ninguna dificultad el realizar el montaje, y por lo tanto no nos vamos a detener en ello. Vamos a pasar entonces a lo que es la construcción del tubo. Partimos de un nuevo documento, vamos a realizar la pieza. En la planta creamos un croquis, vamos a poner una línea de referencia que nos va a servir de apoyo para realizar el resto del dibujo. Dibujamos una línea horizontal. Seguidamente vamos a poner lo que es el principio del tubo que vamos a plegar. Va a tener un principio, una parte curva y un final, que también va a ser recto. Este sería el principio de la parte recta. Esto es justamente la separación que hay entre el eje de giro y la base de la plataforma. Dijimos que tenía una distancia de 250 milímetros. Bien, le ponemos 250 milímetros. Seguidamente vamos a hacer lo que es la parte curva del tubo. Entonces vamos a añadirle un sector circular con radio en este punto que una a la línea que hemos creado, y por ejemplo le podemos dar pues 270 grados, así estaría bien. Vamos a unir este punto y los vamos a anclar verticalmente para que quede definido totalmente lo que es el sector circular, no se nos mueva al realizar operaciones con la pieza. Bien, nos falta por acotar el radio. Que hemos dicho que debe coincidir con el radio de curvatura, el radio de giro que tiene el doblador, y que dijimos que era de 100. Bien, este será entonces el principio, el croquis en planta del tubo. Como vamos a hacer una extrusión, necesito hacer aquí un círculo que va a dar el diámetro exterior del tubo. Este croquis en principio lo podemos cerrar y nos vamos a crear un plano. Este plano va a ser paralelo a el alzado y además va a pasar por este punto. Bien, ya tenemos creado ahí nuestro plano. Seguidamente hacemos un croquis sobre él. Vamos a ponernos frontalmente. Final extremo le tenemos aquí, por este punto, por lo tanto haremos el diámetro exterior de lo que va a ser el tubo. Le vamos a dar un diámetro exterior de 30.
ya que el doblador tiene un poquito más de 30, tiene 31 milímetros para que entre el tubo. Una vez que ya tenemos definido en la planta y el alzado lo que va a ser los perfiles, el perfil y la curva guía, pues realizaremos un saliente base barrido. Elegimos el croquis 2 como perímetro a barrer y la línea que hemos creado para realizar el tubo. Bien, este plano ya le podemos ocultar, ya no nos hace falta, y el resultado que obtenemos, bueno, pues es un tubo que tiene una parte recta de 250 y una parte curva que va a simular el giro del tubo. El siguiente paso que vamos a dar es cortar el tubo por un determinado sitio para dejar la parte curva que nos interese. Entonces en la planta volvemos a hacer un croquis, vamos a ponernos frontalmente y simplemente dibujamos una línea desde el centro de giro del sector circular. Vamos a ponerle una línea auxiliar que nos va a servir para medir el ángulo que se forma y vamos a acotar la línea que hemos creado para dejarla, bueno, es un poco grande, la podemos dejar en 160 está bien, de tal manera que quede definida. Seguidamente acotamos el ángulo, que sería este, y me interesa que esta línea se pueda mover libremente para cortar la parte del tubo que me interese, la parte curvada del tubo que me interese. Por lo tanto, esta línea la vamos a dejar como una línea conducida. Simplemente nos va a servir para referenciar, para obtener el valor del ángulo, medirlo. Entonces, esta línea nosotros la podremos medir en todo momento, pues llegando hasta los 270 podemos cortar por donde nos interese, que es lo que queremos. Esto lo voy a cambiar, le voy a dar otro nombre que va a ser ángulo. El radio de giro que hemos dibujado antes, que hemos marcado antes, de la circunferencia, también le voy a dar nombre. Bueno, primero vamos a terminar este, se lo voy a cambiar aquí en el croquis, aquí, vamos a entrar en el croquis, seleccionamos la medida y este va a ser el radio. Bien, salimos del croquis y ya lo tenemos hecho. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cortar el tubo justamente por esta línea, ¿no? Para ello hacemos una extrusión de corte, seleccionamos la línea y vemos, nos fijamos por aquí, vemos que la dirección de corte no es la correcta. La dirección de corte tiene que ser en dirección hacia la curva, no hacia la zona recta. Por lo tanto, invertimos el lado de corte, que estaría ahí. Bueno, con eso ya tenemos nuestro tubo cortado por el punto que nos interese. Si yo cambiamos la posición de la línea, la ponemos aquí, ¿no? Pues podemos ver perfectamente que ahí estaría cortado. Podemos llegar más allá de los 180 grados, por ejemplo 210. Y por supuesto podríamos estar también en 0. Vamos a ver. Ahí estaría en 0. Hay que tener cuidado porque hay veces que en vez de darme el 0, como le está dando aquí, lo marca como 360 grados. Esto nos podría dar algún problema. Bueno, pues ahí estaría cortado el tubo. Bueno, vamos a dejarle en una posición intermedia. A ver.
problema es que se me ha unido, entonces la coincidencia la quitamos. Vale. Vamos a dejarle ahí en una posición intermedia, como por ejemplo pueda ser esa. Salimos del croquis. Bien, ¿qué más nos queda del tubo? Pues lógicamente, según el tubo se va doblando, aquí faltaría la parte recta del tubo que todavía no se ha doblado.